Bienvenidos a Enigmas, el lado siniestro de la historia. Yo soy Rubén Moya. Un paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Adventista de Glendale, en California. Sus signos se mantienen estables y es cuestión de horas antes de que sea trasladado a su habitación. De la nada, esa persona comienza a sofocarse. Su respiración es agitada y su frecuencia cardíaca está a tope. Los paramédicos llegan para auxiliarlo, para intentar por todos los medios restablecer sus signos vitales. Lo que ellos no saben es que esa lucha resultará infructuosa, pues esa persona ya ha sido tocada por la jeringa mágica de Efrén Saldívar, mejor conocido como el Ángel de la Muerte. Los invito a conocer la historia de un hombre que en su corta carrera como terapeuta respiratorio terminó con la vida de más personas que algunos de los asesinos seriales más conocidos del mundo. Él es Efrén Saldívar, el Ángel de la Muerte. Pocos pacientes sabían que al ingresar a la unidad de cuidados intensivos del Centro Médico Adventista de Glendale, en California, estaban echando un volado al aire. Si caía cara, tal vez Efrén Saldívar les perdonaría la vida y les permitiría llegar a su cuarto para tener una pronta recuperación y ser dados de alta. Pero si caía sol, era muy probable que este terapeuta respiratorio se encargara de inyectarle a su sonda de alimentación una sustancia conocida como pabulón. Un asesino silencioso que en cuestión de horas se encargaría de colapsar su organismo hasta conducirlos a la muerte. Sin embargo, Efrén tenía una debilidad. Tal vez creía que era el ayudante de San Pedro, aquí, en la tierra, y cuando percibía que una persona le estaba robando el espacio a otro paciente en el hospital, él se encargaba de desocupar esa cama. Si bien Saldívar había salido impune de su supuesta justicia divina gracias a sus métodos silenciosos, su boca no tenía filtros y al parecer le gustaba bromear con eso de que poseía una jeringa mágica, un rumor que no tardó mucho tiempo en esparcirse por los pasillos del hospital. Días más tarde se presentó un incidente poco usual, cuando la dirección del hospital recibió una llamada anónima de un hombre que aseguraba que Efrén Saldívar había inyectado a varios pacientes en la unidad de cuidados intensivos, acelerando su muerte. Si bien se trataba de una llamada anónima, la acusación era muy grave y reforzaba la idea de que Efrén, o tal vez alguien más, estaba realizando una mala praxis al interior del hospital. La dirección decidió contar con la ayuda de la policía con el fin de que pudieran rastrear la llamada e indagar sobre estas acusaciones. Los investigadores le recomendaron a la dirección del hospital que retiraran a Saldívar de inmediato de sus labores con cualquier excusa, para que de esa manera ellos pudieran hacer una investigación a conciencia. Por si fuera poco, los detectives rastrearon el teléfono del cual había provenido la llamada y detectaron que muy probablemente el responsable tenía una conexión indirecta con Efrén, pues este hombre había tenido una disputa con él por el amor de una chica. Eso de inmediato desechaba su testimonio o al menos inclinaba la balanza a favor de Efrén. Para quitarse de dudas decidieron ir directo a la fuente, es decir, someter al polígrafo a Efrén Saldívar. Si el terapeuta estaba libre de pecado, se iría directo a casa y los detectives podrían darle carpetazo a estos rumores que al parecer eran infundados. Saldívar se veía tan tranquilo que los oficiales pensaron que era cuestión de horas para darle seguimiento a otros casos más importantes que tenían pendientes. Fue entonces que Saldívar cometió el primer traspié al confesarle al poligrafista que no tenía intenciones de someterse a la prueba. El poligrafista no solo era experto en leer los resultados de la máquina, también en descifrar el lenguaje corporal de las personas. Y empezó a notar mucha tensión en Saldívar, lo cual llamó su atención. Lo que originalmente iba a ser una entrevista cambió de tono y se transformó en un interrogatorio. Sin embargo, el poligrafista no estaba preparado para lo que Saldívar estaba a punto de revelarle y que muy probablemente se convertiría en el caso más importante de toda su historia. Saldívar comenzó a relatarle al poligrafista sobre un incidente al que se había enfrentado al inicio de su carrera. Se trataba de un paciente que tenía cáncer y que estaba destinado a morir. Sin embargo, la familia se negaba a retirarle el respirador.
Efrén pensó que ese hombre no merecía pasar por ese sufrimiento y decidió hacer algo al respecto. El poligrafista estaba perplejo. Tal vez Efrén no entendía las implicaciones de su confesión. Había pasado en cuestión de minutos de ser un sospechoso a ser un asesino confeso. Pero Saldívar estaba a punto de abrirle la compuerta a una cascada de confesiones, ya que esa muerte tan solo había sido el principio de un caudal de asesinatos cometidos en un periodo relativamente corto de tiempo. Efrén no guardaba una cuenta exacta, pero creía haber participado en la muerte de casi un centenar de personas. No podían creerlo. Si la versión de Saldívar era correcta, se trataba del asesino serial más prolífico en la historia de los Estados Unidos. Ni siquiera ellos alcanzaban a dimensionar las implicaciones legales que tendría el caso. Solo se lamentaban de que no se hubiera tratado de un interrogatorio en forma y que, al no serlo, Saldívar se pudiera retractar de sus confesiones antes de leerle sus derechos y de grabar toda la conversación con fines oficiales. Tomando como referencia la confesión de Saldívar, que ahora sí era oficial, los detectives estaban frente a un hombre que había acabado con la vida de más personas que Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y John Wayne Gacy juntos. De acuerdo con sus cifras, Efrén había provocado la partida de casi 200 personas, algo que seguramente lo encaminaría a la pena de muerte. Solo que había un significativo problema. Contaban con un asesino confeso, pero no con las pruebas. Para condenarlo, tan solo tenían 48 horas, o de lo contrario, tendrían que soltarlo. ¿Qué fue exactamente lo que sucedió en esas 48 horas? Se los revelaremos al regresar del corte, aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia. Enigmas, el lado siniestro. La anónima fue lo que detonó una investigación por parte de un departamento de policía de California, y en la cual se sospechaba que el terapeuta respiratorio, Efrén Saldívar, había inducido la muerte de algunas personas en el área de cuidados intensivos. Lo que jamás se imaginaron estos oficiales es que al someterlo al polígrafo, Efrén les confesaría que con su jeringa mágica había provocado el deceso anticipado de al menos 200 personas. De ser cierto lo que Saldívar les había revelado, se encontraban frente al asesino más prolífico de los Estados Unidos. Un verdadero ángel de la muerte. El problema es que requerían comprobar sus crímenes, y las evidencias se encontraban a 3 metros bajo tierra, en el tejido de las personas a las que había mandado a la tumba. Buscaban rastros de pabulón ocultos en los tejidos de las personas que tal vez habían sido víctimas de Efrén. Pero para exhumar esos cadáveres se requería la aprobación de sus familiares, y para obtener su anuencia, primero tenían que convencerlos de que sus seres queridos no habían muerto por causas naturales. En pocas palabras, los detectives estaban ante una verdadera encrucijada, y por si fuera poco, el tiempo no estaba a su favor. Lo primero que hicieron fue pedir una orden de cateo para registrar hasta el último recoveco de la casa de Efrén Saldívar, en donde se llevaron una gran sorpresa. Al parecer que Saldívar no tenía filtros para hablar, pero había sido muy cuidadoso a la hora de encubrir las evidencias. Los detectives también acudieron al hospital y obtuvieron reveladoras confesiones de algunos de sus compañeros. Estaba claro que los detectives contaban con el testimonio de varios compañeros de trabajo que sospechaban que Efrén había utilizado su jeringa mágica con pabulón para provocar la muerte de sus pacientes. Sin embargo, eso no era suficiente como para llevarlo ante un tribunal. En tanto los detectives no reunieran las pruebas necesarias, Saldívar tenía la libertad de moverse a donde quisiera, y su mayor temor era que en cualquier momento preparara una fuga más allá de la frontera. Para acelerar el proceso, la policía filtró la noticia a los medios con tal de que aquellos familiares que sospecharan que sus seres queridos habían muerto bajo circunstancias inusuales terminaran contactándolo. Poco a poco fueron reduciendo la lista de 200 a 100 personas, de 100 a 50, hasta llegar a una lista muy precisa de 20 posibles víctimas, que eran el máximo de cadáveres que podían exhumar. Se trataba de 20 tiros al blanco casi con los ojos cerrados, confiando en las particularidades del caso y en sus instintos como investigadores.
Así que comenzó la exhumación de cadáveres. La maquinaria pesada llegó hasta los panteones para remover los montones de tierra que sepultaban lo que para algunos eran los restos mortales de un ser vivo, mientras que para los detectives eran las pruebas que requerían para poner a Saldívar tras las rejas. Las cajas fueron retiradas del camposanto y llevadas a unos laboratorios en donde los expertos en ciencia criminal retiraron pequeños tejidos de las partes en las que creían que hallarían restos de Pabulón. Después de varios análisis, bingo, habían dado con rastros del agente químico en una de las víctimas. Los investigadores estaban convencidos de que por fin estaban presenciando la luz al final del túnel, cuando al revisar los análisis clínicos de la supuesta víctima, se dieron cuenta de que en realidad el Pabulón había sido parte del tratamiento recetado por los doctores del hospital. En ese momento, los detectives ya no estaban seguros de si en realidad se encontraban ante un ángel de la muerte que había inducido la muerte de más de 200 personas, o si en realidad este supuesto asesino confeso era más bien una persona inestable que había inventado todo para ganar algún tipo de notoriedad. Sin embargo, no estaban dispuestos a rendirse. Así que continuaron exhumando más cadáveres y sometiéndolos a las rigurosas pruebas de laboratorio. ¿Será que en realidad nada más estaban perturbando la paz de los muertos y de sus familiares? Estaban a punto de descubrirlo. Poco a poco, los restos de Pabulón comenzaron a emerger de los tejidos de las víctimas y cada vez en cantidades más altas. Sus esfuerzos estaban rindiendo frutos después de un año. El 9 de febrero del 2001, los policías habían reunido pruebas suficientes para ir tras Saldívar. No le habían perdido ni un segundo de vista durante todo el proceso de investigación. El día que por fin tomaron la decisión de capturarlo, utilizaron vehículos que no parecieran oficiales. Crearon una barricada invisible para evitar que se diera a la fuga y en el momento justo lo rodearon y forzaron a bajar del vehículo en el que viajaba. Tal y como el día que había brindado su confesión, el ángel de la muerte cooperó con las autoridades. No opuso resistencia. Los policías ahora sí contaban con todos los elementos para llevarlo a juicio. Testimonios, pruebas y una confesión grabada. Solo les faltaba algo muy importante: conocer el móvil de sus crímenes. Los motivos por los cuales había acabado con la vida de tantas personas los dejó helados. No lo había motivado el odio, mucho menos la venganza. Tan solo se había tratado de una sobrecarga de trabajo. Efraín Saldívar evitó la pena de muerte al declararse culpable de al menos 6 cargos de asesinato y un intento de homicidio. El 12 de marzo del 2002 tenía 32 años. Actualmente cumple 7 cadenas perpetuas y está internado en una prisión estatal en Corcoran, California. Las cifras sobre a cuántas personas realmente mató oscilan entre las 90 y las 120. Un número muy conservador, tomando en cuenta que 1050 pacientes pasaron a mejor vida mientras Saldívar estaba de servicio en el hospital de Glendale Adventista. ¿Será que el ángel de la muerte y su jeringa mágica fueron capaces de acabar con la vida de miles de seres humanos? Se antoja difícil, pero no imposible. No se vayan, porque al regresar les hablaremos de la leyenda de la procesión de los monjes de Tlaxcala. Aquí, en Enigmas, el lado siniestro de la historia.